únicamente el método. Y después de revisar la teoría del método, lo vamos a hacer. Tenemos los dos espirómetros. Muy bien, entonces. La espirometría en realidad es una prueba, la cual tiene como objetivo básicamente medir la función pulmonar. Si es que nuestro pulmón funciona correctamente. Y como hemos revisado en la clase anterior, el objetivo del pulmón es captar el oxígeno. Pero para poder captar va a recibir un flujo de aire, un volumen de aire. Entonces, estas capacidades, estos volúmenes van a ser evaluados y valorados por la espirometría. A veces tenemos la idea equivocada que solo auscultando yo voy a saber si es que mi pulmón funciona bien o no funciona tan bien. Sin embargo, este funcionamiento solamente se puede ver valorado con la espirometría. Solo auscultando y escuchando sibilancias, yo no voy a decir o me voy a atrever a diagnosticar a una persona con asma o con EPOC. De la misma forma, si es que yo no ausculto una parte del pulmón, no me voy a atrever a decir tiene un derrame, tiene un neumotórax, simplemente es un indicio. Pero en el caso de la espirometría, sí puedo ya tener diagnósticos cerrados, puedo ponerle punto final a mi diagnóstico. Es por eso que vamos a hablar básicamente de dos patrones importantes y luego a partir de esos patrones determinar diagnósticos como asma, EPOC, entre otros. Entonces, aquí está el flujograma para diagnosticar estos patrones. Esta es la base sobre la cual yo voy a trabajar y voy a obtener los valores de la espirometría que realizo. Todavía no les voy a dar a detalle qué significa cada uno, eso lo vamos a ver en los gráficos. Pero básicamente, todo parte de la división del cociente de dos parámetros, el BEP1 y el FBC. Al dividir ambos parámetros, me va a dar un valor en porcentaje. Si el porcentaje es mayor al 70%, significa que o estoy bien o tengo un problema restrictivo. Mientras que si me da un porcentaje menor al 70%, tengo dos posibilidades. Un patrón obstructivo, ya sea causado por asma o ya sea causado por EPOC. Entonces vamos a revisar y valorar cada uno de ellos. Como les mencionaba, la espirometría va a valorar mi función pulmonar. Mi pulmón normalmente tiene un patrón que hemos revisado hace dos clases, ¿se acuerdan? El patrón respiratorio normal era inspiro, expiro, inspiro, expiro, muy sencillito. Y eso es lo que estoy observando acá, miren. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Es un patrón normal. No estoy haciendo uso de musculatura accesoria. Simplemente mi diafragma está trabajando en cualquier estado de mi vida. Sentado, parado, durmiendo. Esto se le conoce como volumen tidal. El volumen de aire que yo estoy manejando en mi basal. Pero cuando yo empiezo a utilizar, agregar a esta respiración básica musculatura accesoria, como es el caso de los intercostales, los escalenos, inclusive el esternocleidomastoideo, entonces aquí obviamente la gráfica cambia y aumenta la inspiración o aumenta la expiración en cualquiera de los casos donde yo utilice esta musculatura accesoria. Entonces, cuando yo hablo de espirometría, la espirometría lo que va a valorar es la expiración, por eso se llama espirometría. Para poder hacer la valoración de la expiración, antes de iniciar la prueba, lo que yo pido a mi paciente es que haga primero una inspiración forzada, es decir, que utilice su musculatura accesoria para poder llenar al máximo sus pulmones con aire. Y posterior a ello, yo le pido que haga una expiración forzada para que pueda eliminar todo el aire, expirar todo el aire que tenía contenido. Realmente no va a expirar todo el aire, porque si expiráramos todo el aire, mis pulmones se colapsarían, mis alveolos se colapsarían y ya no podrían volverse a inflar nuevamente. Y ahí fuimos. Entonces, expiramos todo lo que podemos y ese volumen que queda residual se le conoce como volumen residual, que nunca se va a escapar, nunca va a salir de los pulmones. Es quien va a garantizar que mi pulmón siga funcionando para la siguiente inspiración. Entonces, esta curva que estoy observando aquí es lo que yo le voy a pedir a mi paciente que haga
previo a la toma de la espirometría. Inspiración forzada y la expiración forzada que se realice en el espirómetro. La suma de la inspiración forzada más la expiración forzada se conoce como capacidad vital. Entonces, el primer punto es capacidad vital. Y eso era lo que nos pedían al principio de nuestro algoritmo. La capacidad vital forzada, que le hemos agregado la F, porque realmente se utiliza la fuerza para poder hacer esa inspiración y esa expiración. Entonces, cuando yo quiero obtener este valor, ya saben de qué gráfico provenir. Una vez que yo expiro de forma forzada en el espirómetro, ahora se dibujan otros dos gráficos. Tenemos el gráfico BT y el gráfico FB. El gráfico BT lo que relaciona es volumen y tiempo, pero de la expiración, no de la inspiración. Entonces no se confundan, no se compliquen, netamente todo esto es expiración. Y durante la expiración yo estoy viendo cómo trabaja esa inspiración en el tiempo y cuánto volumen es lo que yo estoy expulsando. Lo normal, las personas que tienen una función pulmonar normal, el 80% del volumen que van a expirar lo hacen en el primer segundo de expiración y el 20% restante en los 5 segundos que quedan. Entonces, por eso es que esta gráfica crece de forma inmediata, empinada, y luego se mantiene casi en meseta. Esta es una gráfica normal, BT, volumen, tiempo. Ahora vamos a analizar la misma expiración, ya no volumen, tiempo, sino flujo, volumen. Esa misma expiración, flujo, volumen, lo que sí hace es valorar la velocidad y el volumen. La velocidad, obviamente, si en el primer segundo yo estoy exhalando el 80%, en el primer segundo mi velocidad va a ser mayor. Por eso es que arranca con un pico empinado y luego va cayendo poco a poco, poco a poco. Entonces, estas son las dos gráficas normales que me va a dibujar mi espirómetro. Y cuando hagamos la espirometría, eso les va a dar. A partir de estas gráficas yo obtengo ciertos valores. El segundo valor que yo voy a obtener es el BEF1. El BEF1, como les mencionaba, lo normal es que sea alrededor de 80%. Si es mayor, mejor. Entonces, el BEF1 era el siguiente valor que completaba mi algoritmo. Entonces, yo ya tengo mi algoritmo, mi BEF1, ya tengo mi capacidad vital forzada, hago la división y el porcentaje es quien va a determinar si es que es normal o restrictivo o si es obstructivo. Entonces, ahora vamos a ahondar un poquito más en cada patrón. Como les mencionaba, mi punto de corte era 70%. Si yo tengo más del 70% y estoy normal, las gráficas que se van a dibujar son las que hemos visto hace un momento. El BT eleva muy empinado al primer segundo y luego casi hace una meseta. Y el FB lo que va a hacer es también muy empinado por la velocidad y luego va cayendo poco a poco hasta terminar ese 20%. Mis sacos alveolares como están íntegros, redonditos, recibiendo sin ningún problema el aire. En un patrón restrictivo, miren cómo cambian estos sacos alveolares. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Qué les ha pasado? Exacto, y se han roto. Algunos se han colapsado y se han roto las divisiones. Lamentablemente estos sacos alveolares rotos ya no tienen la misma capacidad para poder recibir y utilizar el aire en un caso normal. Es decir, los volúmenes que manejan las personas con enfisema, que sería un ejemplo de restrictivo, es mucho menor. El volumen es pequeño y por esta razón mis gráficos son más pequeños. ¿A qué me refiero? El primer gráfico que veíamos, el BT. El BT, como les decía, ascendía de forma muy empinada y luego mantenía una meseta. En el caso del patrón restrictivo, como maneja poco volumen, no va a ascender tanto, no llega tan lejos, llega menos del 80%. Menos del 80% forma la meseta, porque no tiene suficiente volumen. Y en el caso del flujo, sí es cierto, entra con velocidad, porque hemos dicho que en el primer segundo entra la mayor cantidad, el mayor porcentaje de volumen que ingresa, pero como es poquito volumen,
cae rápidamente, no hay mucho que expirar. Entra poco, sale poco. Entonces, entra rápido y se va rápido porque es poquito el volumen. Entonces, este gráfico es más empinado, es como una montañita. A diferencia del patrón obstructivo. En el caso del patrón obstructivo, el problema no está en los sacos alveolares. El problema está en los conductos, que serían los bronquios y los bronquiolos. Y miren acá, ¿cómo está este bronquiolo? ¿Qué es lo que les llama la atención? Está casi del todo cerrado. Tiene un pequeño espacio así muy ínfimo, pequeñito, insignificante, por el cual está pasando aire. Entonces, aquí los sacos alveolares sí tienen la capacidad para recibir volumen. El problema está en el ingreso y por esa razón es que cuando toman aire los pacientes que tienen un patrón obstructivo, ¿cómo sonaba el murmullo vesicular? Más antes que estridor, sibilantes, ¿te acuerdas? El estridor ya es cuando está casi del todo cerrado. Pero es cierto, o sea, primero sibilantes y después podría llegar el estridor, porque así se ponen los bronquiolos cerrados. Entonces, como les mencionaba, entre el aire va a llegar a completar el volumen que utiliza este paciente para respirar, pero va a demorar. Y va a demorar, así como demora en la inspiración, demora en la expiración. Y como acá yo estoy analizando expiración, no inspiración, solo expiración, entonces miren cómo se pinta el gráfico. En el caso de un patrón obstructivo, de lo que debería de crecer rápidamente y casi mantener la meseta, se inclina porque demora en expirar, demora, porque el espacio es pequeñito, va a salir de a pocos, demora y se alarga. Y en el caso del flujo, que es la velocidad, claro, empieza a salir rápido, sale de golpe una cantidad y luego se alarga hasta excede los 6 segundos que nosotros evaluamos y la gráfica se hace cóncava, se hace como un huequito, cóncavo. Y eso es lo que caracteriza el patrón obstructivo. Ahora, cuando hablamos de patrón obstructivo, me quedan dos posibilidades, o que sea asma o que sea EPOC. ¿Cómo diferenciaríamos si es uno u otro? A los dos les va a salir el mismo gráfico. Uno es reversible, el asma es reversible. Si les hacemos inhalar, usan su inhalador, entonces usan su salbutamol, se le ponen los puffs y se les vuelve a hacer expirar. Otra vez es el espirometría. Y mejora. Su mejoría es aproximadamente del 12%. Si mejora del 12% a más, es asma. Pero si no mejora, es EPOC. Entonces, a los pacientes que les diagnosticamos asma, les hacemos la primera espirometría y nada, terrible, bien inclinada esa gráfica, porque ha demorado en subir, porque el bronquio está cerrado. Nuevamente les ponemos el inhalador y hacemos la espirometría y mágicamente se han curado. Esa gráfica se endereza nuevamente y es porque los bronquios responden al broncodilatador. Pero en EPOC el problema es crónico, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El problema es crónico, el daño ya es irreversible y lamentablemente como es irreversible no mejora. No mejora. Y por esa razón es que ya lo categorizamos como EPOC. Como les mencionaba, la espirometría es una prueba que va a dar un diagnóstico. Solo escuchando sibilantes yo no puedo decir que un paciente tiene asma, pero con una espirometría yo sí puedo decir que un paciente tiene asma. Por eso es importante. Y hoy día vamos a hacer espirometría. Tenemos los dos espirómetros. Adivinen cuánto cuesta más o menos estas pruebas en la calle. Una espirometría, ¿cuánto estará? Aprox. ¿Sí? 200 más o menos. Entonces ahora van a hacer ustedes sus espirometrías y van a ahorrar 200 dólares. Ahorro es progreso. Así que les voy a mostrar cómo se programa una máquina y nos dividimos en dos grupos para que hagan su espirometría, ¿ya? Vengan por acá. De la división. ¿Y por qué no es? Ah, ya. Es que si es menos de 70%, si no es menos de 70%, pues es 100%. Ah, ya, y nos fijamos en el FDS si está a más de 80%. Exactamente. Ah, ¿Sabes cómo vas a entender mucho mejor con eso? Ya, imprimiendo, ahí vamos a hacer. Vamos a hacer primero. Es muy fácil de estrellar. Excelente.
o menos. Tal vez mejoró, pero 5% nada. O sea, del 80 tiene que subir a 92 a lo mejor. Exactamente. Y te marca. O sea, antes, ¿qué es lo que pasaba? El espirómetro de la antigüedad eran como tarritos y cada tarrito tenía su pelotita. Entonces tú soplabas y subía y medían a cuánto iba subiendo. Y a ellos mismos, o sea, los homólogos hacían su gráfica, calculaban cuánto era el FBC, pero ahora estos espirómetros ya te calculan todo. Entonces ya te botan el valor. Y ya con eso tú trabajas. Pulmones hasta donde no des más. Y luego expiración forzada. Y exhalas todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Tienes que. De golpe, ¿no? O sea, Sí. Es soplar fuerte. Es así, ¿no? Así. Bastante. Ya hasta que salga todo lo que puedas. ¿Listo? Muy bien. Es tu momento, Santiago. Ya, ¿lo ves en cualquier momento? Sí, dice aquí, no se la maniobra. Tienes que llegar a 100, Santiago. No llego. Espérate, porque no puedo ir. Sople más largo. Ah, lo prolongo más. Sí, con todo, tienes que llegar a 100. Terapia respiratoria. Eso está mal. Uno más. Tan mal estoy. Ayer una de sus compañeras, que se llama Anita, para su proyecto de edificios le tocó esto. Se ha vuelto una experta soplando. Es muy chistoso porque ella sopla así, inhala y sopla así. Me sale espectacular. Ya, a ver, cruza los dedos, Santiago, ¿qué te va a decir? ¿Estás bien? Fibrosis. Mira, vamos a imprimirte. Es normal, y en estos valores en la tablita. Aquí van a salir. Ahí mismo sale. Sí, justo eso les quería mostrar. Con eso ya les va a quedar redonda la idea. Ahí era bastante lo que salía. ¿Sale hasta el dibujo? Sí. ¿Ves? La tecnología facilita mucho. En el pleno examen. Y aquí está. Entonces, lo que teníamos que fijarnos, ahora les voy a poner en el algoritmo. La curvita. Pues bien, lo que teníamos que fijarnos para comenzar el algoritmo era la división entre el BEP sub 1 y el FBC. Y acá inclusive ya te lo divide. Y a Santiago le ha salido 94.87. No, eso está bien. Tu asma controlada. ¿Te estás inhalando estos días o estás en remisión? Ya, Chévere. Ahora significa que estás bien controladito. ¿Te has ahorrado 200? Listo. Y dependiendo de eso, es que, bueno, acá ha salido normal. Entonces, vamos a revisar los dos gráficos, el BT y el FB. Este es el FB. Obviamente ha salido, lo que nos interesa es el pico que arma. Y el pico es alto. Y eso es bueno. O sea, a pesar de que no llega al 100%, está bien que tu pico sea alto. En el caso de los problemas obstructivos, cuando empiezan con su crisis asmática, este pico se hace más cortito, más chiquito. Cuando el pico es muy bajito, inclusive ya es que el broncoespasmo ha llegado a los bronquios grandes. En este caso, pues un super pico. Y en el caso del BT, para ver la expiración, miren, este es segundo. Al primer segundo, si trazan, ha sido pues más del 80%, ha llegado casi al final. Entonces está bien, por eso te han salido los valores altos. Y ven, entonces ya con eso ustedes interpretan los valores que quieren. ¿Ya? Entonces, les toca, sigan haciendo aquí y yo me voy allá a programar la otra.
Muy bien, ¿quién quiere programar? Y yo les voy diciendo. Ya. Entonces, primero se borra. Entonces vas al botón amarillito para borrar. Si hay registros anteriores, presiona aquí. Ahora vuelves acá. Y dice, ¿vas a borrar la base? ¿Estás seguro? Sí. Listo, ahora te vas atrás. Ahora FBC. Muy bien, el ID nos olvidamos. Vamos con un nombre de frente. Aquí le vamos a hacer la espirometría. Ya. Entonces pon Fátima. Listo. Con este le pones siguiente. No con Enter, sino con el de bajito. Ya. Es solo las iniciales de tu apellido. Ese ejemplo. Ya, con este de acá abajo. Listo. ¿Cuántos años tienes? 18. Listo, siguiente. ¿Cuánto mides? 1.50. Sí, 7 750. Ajá. Listo. Ahora, ¿cuánto pesas? 40. Ya, eso no hay problema. Next. Listo. ¿Fumas? ¿Segura? Sí, seguro. Listo. Ya estamos. Entonces, la boquilla le tenemos que sacar. ¿Le han puesto? No, está con su bolsita, su empaque. Entonces, hay que retirarle esto. Eso sáltenlo, no se preocupen. Ya está. Entonces, envolvemos. Para que envuelva en la boquilla es de extremo a extremo, pero sin que sobresalga mucho. Si no, luego les va a salir que tienen una obstrucción severa, que se vayan a UCI y es porque el plástico estuvo tapando todo. Entonces, bien cubierto y van girando. Y acá es donde va, aquí. ¿Ya? Siempre mirando hacia mi espirómetro. Listo. Entonces, nuevamente, inhalas forzado y exhalas botando todo. Tus labios tienen que obturar, ¿ya? Porque si haces de afuera nomás y quedan espacios libres, te va a salir mal la prueba. Bien, bien, bien. Muestra de Santiago. Otra vez, pide 3 veces. 3 veces. Ya, excelente. Un ratito, que marque. Y una vez más. Ya está, excelente. Normal. Bien. Y listo. Vamos a imprimir. Ay, cierto, siempre. Ya, vamos a imprimir acá. Imprimimos, imprimimos. ¡Wow! Mira tu cociente Rep sub 1 FBC 100%. Muy buenos pulmones. Muy buenos pulmones, Fátima. Es el mejor cociente que me ha salido hasta ahora. Listo.